Muy buenas noches, queridos estudiantes. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos en aula. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, hola, ya Marco, ¿cómo estás? Qué gusto, buenas noches, buenas noches. Bueno, estamos ya en nuestra sesión de clases. Y bueno, he estado compartiendo un mensaje con nuestros compañeros que estaban desde el principio, ¿no? Vamos entonces a empezar nuestra sesión. ¿Cómo estás, Oscar? Saludando a todos los presentes. ¿Cómo está? Buenas noches, Alexandra, Álvaro, Ana, Aníbal, Diana, Emiliano, Gianmarco, Goswin, Jerry, Joel, John Renzo, Jorge Luis, ¿cómo estás? José Antonio, José, Jimmy, Juan Apaza, Kelly Patricia, Lucrecia, Marco, Olimpio, Oscar, Ricardo, Ruth, Verónica, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos ustedes, señores estudiantes. Para dar inicio a nuestra sesión, invocar todavía a algunos estudiantes que no han colocado su fotografía en el correo electrónico, solamente los estoy conociendo a través de la inicial de su nombre, ¿no? Yo les había pedido siempre que tengamos actualizada en nuestro correo electrónico, ¿no? Por ejemplo, Álvaro, Ana, Diana, Donay, ¿no? Marco, José Antonio, así como Lourdes y Marco, ¿no? Y Verónica Sota también, ¿no? Y todavía no han actualizado su fotografía en el correo electrónico. Es importante porque así de esta forma nos podemos conocer un poco más. Miren, es muy sencillo. Ustedes entran a vuestro correo electrónico, esta es su bandeja, vuestro correo, y en la parte superior, en la esquina superior derecha, tiene un icono a las personas que todavía no han puesto su fotografía, que está con la inicial de su nombre. Simplemente van a hacer clic en la inicial. Por ejemplo, yo soy Carol, debería tener una K, pero ya puse mi fotografía, ¿no? Hago clic en la camarita y debo tener una fotografía en la computadora y simplemente cambio, ¿no? Cambio y de esa forma nos conocemos un poquito más, interactuamos. Recuerden que estamos en la asignatura de comunicación efectiva y bueno, hay que hacerle eco a ese nombre tan importante de nuestra asignatura, ¿bien? Muy bien, buenas noches. Entonces, reiterando el saludo a los que recién se están incorporando, vamos a empezar nuestra sesión el día de hoy, tomando en cuenta una práctica muy dinámica donde quiero que ustedes interactúen, no directamente con un tipo de tarea que va a ser muy similar a la que van a tener en vuestra evaluación del producto académico número 3, ¿no? Pero antes propiamente, como he estado ya compartiendo con ustedes este enlace, seguramente ya están entrando, quiero saber si tienen alguna dificultad con la configuración de los grupos o los equipos de trabajo que involucra esta unidad, ¿no? Un trabajo colaborativo. A ver, ¿alguien tiene alguna dificultad? Teniendo en cuenta que en vuestras aulas ya se ha colocado la configuración de los grupos de trabajo, ¿no? Y vamos a compartir con ustedes rápidamente lo más importante que ahorita a ustedes les apremia, ¿no? Les apremia contactarse con vuestros compañeros porque nuestra unidad número 3 implica pues un trabajo colaborativo y hay que tener una interacción rapidísima para empezar a hacer este texto expositivo, ¿no? Muy bien, entonces miren atentamente mi aula. Voy a compartir dos pantallas para estar atenta a vuestro Meet, a vuestro chat. ¿Está bien? Ya. Vamos a compartir para que yo esté atenta a vuestro chat. ¿Listo? Perfecto. Ya. Miren, nos encontramos entonces ahorita mostrando un aula. ¿Me podrían pasar el link de WhatsApp? Ya, Aníbal, ahorita te van a pasar tu link, ¿no? A ver, atentos, por favor, atentos. Estamos en nuestra asignatura de comunicación efectiva y vamos a verificar dónde está la configuración de los grupos de trabajo, ¿ya? Estamos en nuestra unidad número 3, ya estamos en nuestra unidad número 3, ya hemos cerrado la unidad número 2. En esta unidad número 3 tendrán en cuenta que tenemos ya configurado en la parte inferior el foro de coordinación grupal, ¿ya? Ahí está, foro de coordinación grupal. En este caso estoy con uno de los NRCs, creo que es el 111-17.
ustedes pueden entrar a este foro de coordinación grupal y van a tener vuestra relación de equipos conformados, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto era lo que más apremia en el caso de trabajo colaborativo, ¿no? A ver, esperemos que no haya ninguna dificultad con los archivos. Ya, uno está en PDF y el otro está en Excel, ¿ya? En el caso de este NRC. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión el día de hoy, pero antes de ello necesito que ustedes sigan conmigo esta dinámica que voy a presentar, ¿ya? Tienen ustedes en vuestro chat del Meet un link. A ver, quiero que entre, por favor, todos. Al momento de entrar al link, a ver, entren. Quiero verlos, quiero visualizarlos aquí en esta carpeta. Ya, a ver, confirmen, por favor, en el chat quienes ya están en este drive que he compartido. A ver, confirmen. Voy a estar verificando, a ver. Sí, ya está. Alexander. Muy bien, a ver, por favor, confirmen. Ya, perfecto. Juan, muy bien. Juan estuvo muy temprano. Muy bien, Juan, excelente. La puntualidad es importante. Oscar, Emiliano, Kelly, ya, todos, ¿ya? Bueno, los que han estado desde muy temprano, han estado ya interactuando con este archivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pretendo? Que ustedes vean en la práctica que todo el tema teórico que tenemos preparado se utiliza y está tangible en un trabajo como el que ustedes tienen que presentar, ¿no? Algo muy similar, claro, con algunas mejoras que hemos hecho, ¿ya? Por supuesto, Hipólito, ahí está el link, ¿ya? Ahí está. Muy bien, como se están incorporando, me dicen, por favor, los que no tienen el link, yo voy a estar actualizando a cada rato el chat del Meet, ¿ya? Perfecto, listo, Lucrecia, excelente, ya. Vamos, entonces, verificamos, ahí que tenemos algunos archivos que están ahí presentes. Y he compilado algunos trabajos que nos van a servir como referencia para nuestro producto académico número 3, ¿no? Y vamos a partir por ahí, ¿no? Primero nos vamos a familiarizar qué es lo que contiene cada uno de estos archivos. Es un formato muy similar a vuestro examen final, ¿no? A ver, vamos a ver un trabajo modelo, ¿ya? Un trabajo modelo. A ver. Ya. No es un trabajo completo al 100%, que tiene todavía algunas dificultades, tiene algunos errores, pero vamos a ver que nos va a servir muchísimo para que vayamos con ustedes a la dinámica de nuestra unidad número 3, ¿no? Entonces, para ello, vamos a verificar primero que estamos con nuestra unidad número 3 en el tema de producción de textos expositivos, citación y referencias bibliográficas, ¿no? Estamos en este tema y lo que vamos a ver básicamente el día de hoy va a ser dos temas grandes. Uno, que nos vamos a referir a las citas, ¿no? De cómo desarrollamos las citas, ¿no? A través de uno de los formatos de redacción científica, que es el formato APA, ¿no? No es el único, porque existen otros de acuerdo a la especialidad. Por ejemplo, tenemos el ISO 690 para los que son de ingeniería, tenemos Vancouver para los que son del área de salud, ¿no? Y el APA es un formato de redacción que más que todo está, digamos, dirigido a las áreas de ciencias sociales, ciencias administrativas, ¿no? Entonces vamos a conocer un poco de las normas APA. También vamos a ver panorámicamente cómo se desarrolla el proceso de la redacción, ¿no? Que hemos estado ya entrando en la anterior unidad con ustedes, más que todo familiarizándonos con los párrafos de desarrollo, ¿no? Pero ahora en esta unidad tenemos que ver de forma general ya todo el proceso de la redacción. Y en este caso, tengamos presente que la redacción, como les he estado siempre recalcando, tiene 3 etapas, ¿no? La etapa de la planificación, la textualización y la revisión. Hoy día vamos a trabajar más que todo el tema de la planificación, la primera etapa, ¿ya? La primera etapa fundamental e importante, ¿no? Pero para ello vamos ahora nuevamente al archivo donde quiero con ustedes verificar vuestro trabajo, ¿ya? Perdón, ahí se nos ha filtrado las noticias. Ya. Veamos entonces, yo tengo aquí vuestro chat.
Y por este lado tengo un trabajo, ¿ya? A ver, hay un trabajo que dice PA3 con comunicación efectiva, NRC 9931, ¿ya? Vamos a ver con la dinámica con este trabajo y por favor, vamos a ir de la mano con ustedes, ¿ya? Vamos a ir de la mano con ustedes porque es importante ir paso a paso cómo se lleva un proceso de la redacción, ¿ya? Voy a descargar este archivo y lo voy a tener aquí en PDF, ¿ya? Ya lo tengo en PDF. Listo, a ver, todos lo tienen ese trabajo, ¿ya? A ver, vamos a ir conmigo paso a paso, ¿ya? Muy bien. Lo que estamos hoy día pretendiendo con ustedes es identificar un proceso de la redacción, que es la primera etapa de la planificación, ¿no? ¿Qué nos dice este proceso de redacción? Que antes de escribir propiamente, que es la etapa de la textualización, lo primero que debo hacer es planificar. Y el proceso de la planificación implica, en primer lugar, manejar el conocimiento del tema que yo voy a escoger para escribir, ¿no? Entonces yo elijo un tema, ¿no? Y al elegir un tema como que vamos a ver ahora, ¿no? Podemos delimitarlo, porque si considero uno muy general, ¿no? Voy a tener un bagaje de información bastante amplio, ¿no? En cambio, si yo delimito, ¿no? Lo puedo hacerlo a través de la delimitación teórica, la delimitación espacial o la delimitación también temporal, ¿no? Teórica, porque yo puedo, digamos, en este caso, considerar que puedo hablar sobre, a ver, aquí está, el trastorno del espectro alcohólico fetal, ¿no? Muy bien, entonces este es un tema algo general, pero ha delimitado el tema teórico, ¿no? No habla tan solo de trastorno de espectro, al espectro alcohólico fetal, ¿no? Un espectro alcohólico fetal, ¿no? Es muy general, en cambio, él lo está delimitando como trastorno, ¿no? Vamos a ir a ver en la práctica otros ejemplos de delimitación con los trabajos de vuestros compañeros, ¿no? Miren, aquí es un poco más práctico con este trabajo. A ver, este trabajo es de nuestro compañero, ya que titula este archivo, Comunicación Efectiva PA3, ¿ya? Miren, aquí estamos nuevamente en la delimitación. Tenemos como tema que puede ser la depresión, ¿no? Pero el tema de la depresión es bastante amplio, ¿no? Entonces tengo que delimitar, yo puedo hacer la delimitación conceptual. Entonces, no solamente voy a hablar de la depresión como un universo de cosas, sino me voy a abocar a la depresión en adolescentes, ¿no? Entonces, estoy haciendo una delimitación, ¿no? Más específica, ¿verdad? Todavía es muy amplio. Puedo hacer la depresión en adolescentes, ¿dónde? En el Perú. Puede ser en el Perú, delimito un poco más. Ahora, pues otra delimitación temporal. La depresión en adolescentes en el Perú es muy grande. El tema es bastante amplio. Puedo hacer algo más pequeño. La depresión en adolescentes en la pandemia. Ahí está. ¿Cuándo ha sido la pandemia? Ha empezado el 2020 hasta el 2021. 2 años, ¿no? Estos 2 años. Entonces, miren cómo podemos nosotros especificar un poco más nuestro tema para que no sea tan amplio, ¿no? Para que no sea tan amplio, ¿no? Muy bien. En primer lugar, entonces, cuando nosotros trabajamos la planificación, lo primero que tenemos que tener en cuenta es nuestro tema, ¿no? Y hacemos una delimitación. Y lo que necesitamos es manejar el tema. Para manejar el tema necesito tener un texto base, nos dice, ¿no? Texto base. Aquí hay un error de vuestros compañeros en lo que presento, pero debe haber otro donde colocan el título de un libro y el autor de ese libro, que digamos es el referente, el que va a ser la base para vuestra redacción, ¿ya? Seguidamente vemos propiamente el tema delimitado, ¿no? Lo que les decía. Ese tema aquí, la depresión en la adolescencia, es un tema grande y él ha delimitado de esta forma, ¿no? Causas, consecuencias y principales tratamientos. Uno se confunde un poco con los subtemas, pero está delimitando, ¿no? Seguidamente debemos hacer dentro del proceso de la planificación, antes de escribir, yo tengo que verificar y cerciorarme a quién quiero llegar con mi texto, ¿no? Y ese proceso se llama ubicar al perfil del lector, ¿no?
y detallar cuáles son las características de aquel público lector que yo busco que pueda revisar mi material, ¿no? En este caso, el trabajo que presento ahorita, que titula Comunicación Efectiva PA3, estamos en ese archivo, nos dice que mi perfil lector va a ser alumnos de los primeros ciclos de la carrera de psicología de las universidades públicas y privadas y personas en general también, ¿no? Por lo tanto, dice, el lenguaje tendrá una combinación de lo formal con algo informal, porque por lo que vemos es un público bastante joven y necesita tener una llegada, no tan técnico, no tan que sea técnico, porque si fuera algo mucho más, de un nivel mucho más elaborado, tendría que ser un público lector, digamos, de un círculo de investigación, o otro, ¿no? Que pueda especificar algo más, ¿no? Los profesionales propiamente de la carrera, etcétera, ¿no? Después de la delimitación del perfil del lector viene el propósito comunicativo. Cuando yo quiero escribir, tengo que verificar por qué lo estoy haciendo. Y como estamos trabajando ahorita los textos expositivos, saben que la característica de un texto expositivo es informar, ¿no? O su propósito comunicativo es informar. ¿Pero qué informa? Debe informar el tema delimitado, ¿no? En este caso le he puesto informar las causas, consecuencias y principales tratamientos de la depresión en adolescentes para, todavía le explico un poco más, ¿no? Para conocimiento en general y plantear posibles alternativas de solución, ¿no? Entonces, estamos dentro de la etapa de la planificación de la redacción. Tengo un tema, ubico un libro que sea base o una revista o una fuente confiable, pero una base, sus autores no van a colocar aquí el nombre de los estudiantes, sino del libro, los autores del libro, ¿ya? Eso hemos especificado en nuestro formato que ahora está mejorado en nuestro PA3, ¿ya? El tema delimitado, como les decía, puede ser un tema muy general, pero hay que especificar teóricamente, espacialmente, temporalmente. ¿Pueden combinarse los tres? Sí, puede combinarse los tres, ¿no? Detallar el perfil del lector y el propósito comunicativo, ¿no? Después que tenemos un libro base, sabemos quién nos va a leer, hemos delimitado bien nuestro tema, sabemos cuál es el propósito, yo empiezo a buscar fuentes de información. Y se recomienda que aparte de la fuente base, tiene que haber unas 3 fuentes de información más. ¿Y a qué me refiero a fuentes de información? Una variedad como puede ser revistas, artículos, entrevistas, páginas de instituciones, ¿no? La UNESCO, la OMS, dependiendo del tema que ustedes van a elegir, ¿no? Pero en la revisión de fuentes de información necesito demostrar que se ha entendido esa fuente de información. Y una de las estrategias pueden ser lluvia de ideas, puede ser sacar citas. En otros casos, como van a ver dentro de los trabajos que les he compartido, ¿no? Utilizan, por ejemplo, como estrategia de manejo de fuentes de información organizadores gráficos, ¿no? Vamos a ver aquí, miren, ahí estamos visualizando un organizador gráfico de vuestros compañeros, ¿no? Nos indican ellos que para hacer el tema de, ¿quién ha elegido aquí estos estudiantes? Tema delimitado, síndrome del alcoholismo fetal, muy bien. Tienen un título de libro, tienen los autores, bueno, aquí tienen algunos errores, ¿no? Han puesto el nombre de los estudiantes, no debía de ser así. El perfil del lector, han identificado muy bien que son estudiantes del primer ciclo de psicología, han puesto sus expectativas, los conocimientos previos, tiempo y lugar. El propósito, ¿no? Y la primera fuente de información que ellos han utilizado, han encontrado, lo han organizado a través de un mapa mental, podríamos decir aquí, ¿no? Es un organizador gráfico que se nota que ellos han entendido el tema, ¿no? Y el tema, en este caso, nos ayuda a través de este organizador, este resumen, a identificar los subtemas y las ideas secundarias, ¿no? En esta gráfica. Por otro lado, han utilizado una lista de ideas, ¿no? Muy bien. Han visto otra fuente, han hecho una lista de ideas. Han hecho un flujo de escritura que también está como estrategia en nuestro material del módulo 3, ¿no? Una vez que manejamos las fuentes de información, ¿qué es lo que sigue? A ver. Después de manejar las fuentes de información, viene una etapa que ustedes también ya la conocen, que viene a ser la etapa de
el esquema numérico, ¿no? Recuerden que hemos hecho en la unidad 2 el esquema numérico, pero solamente de los párrafos de desarrollo. Muy bien. Ahora, después de que yo he manejado fuentes de información, entro a la etapa de hacer el esquema numérico, que ya ustedes están familiarizados. Hemos visto que dentro de la introducción debe estar un marco, enunciación del tema, anticipo de tema, ¿no? Lo hemos visto. En el desarrollo tenemos básicamente dos tipos de oraciones. A ver, ¿cuáles son esas oraciones que, bueno, en este caso tenemos un subtema y los parágrafos, ¿no? Que se van a convertir en una oración principal e ideas secundarias cada una, ¿no? Después de hacer el esquema numérico de cada subtema, ¿no? Porque nos van a pedir 3 subtemas, viene a ver dentro del esquema numérico la conclusión, ¿no? Y la conclusión tiene 2 partes muy marcadas que vienen a ser la síntesis y la reflexión. A ver, después de haber hecho el esquema numérico, ¿cuál es la siguiente etapa? Ustedes saben cuál es la siguiente etapa después del esquema numérico. A ver, quiero que me digan, por favor, ¿cuál es la siguiente etapa después del esquema numérico? Lo hemos hecho para el examen del producto académico número 2. Después de esta etapa del esquema numérico, ¿qué viene? A ver. Ah, muy bien, Yuri, efectivamente, la oracionalización, ¿no? Efectivamente, todo el esquema numérico, al menos en lo que viene a ser el párrafo de desarrollo, lo oracionalizamos, ¿no? Ya sabemos las técnicas de oracionalización y los diferentes tipos de párrafo que tenemos, ¿no? Pero vamos a ver desde el principio, porque aquí en este examen ya no solamente nos piden los párrafos de desarrollo, como hemos hecho en el producto académico 3, sino nos piden, ahora sí, tienes que trabajar la introducción, ¿no? Y en la introducción tenemos 3 partes bien marcadas, como lo visualizamos ahí. A ver, vamos a mi puntero, aquí está. ¿Cuáles son las partes de la introducción? 3 partes. El marco, enunciación del tema y anticipo de subtemas. Aquí hay un error, debería ser subtemas, ¿ya? Anticipo de subtemas. Claro, en cada párrafo se vuelve un tema pequeño, ¿no? Que desarrolla, ¿ya? Vamos, entonces, quiero que ustedes me digan, para empezar con el párrafo de introducción, iniciamos con el marco. El marco es ese proceso de motivación que va a enganchar, ¿no? Al lector. Y para lo cual habíamos conocido 4 estrategias. ¿Cuáles son esas 4 estrategias para hacer el marco? A ver, vamos, recordamos un poquito. Ya, ¿cuáles son las estrategias para hacer el marco? Ojo, no se confundan con el marco teórico, eso siempre les he dicho, ¿ya? A ver, ¿cuáles son esas 4 estrategias que siempre se les recomienda para iniciar el párrafo, ¿no? Para empezar con el párrafo de introducción. Ah, muy bien, Yuri. Frase, muy bien. Ya, perfecto. Hay otras más, a ver, ¿cuáles son? A ver, otras estrategias, nos falta 3 más. A ver, cuando utilizamos los signos de interrogación y preguntamos pregunta, ¿no? Sí, pregunta, ¿ya? Otra estrategia más para hacer el marco, cuando utilizamos números muy impactantes, ¿qué se llama? A ver, cuando utilizamos números muy impactantes, esa estrategia es de, a ver, quiero que me ayuden ustedes, vamos a recordar la estrategia de marco. A ver, ¿cómo motivo? ¿Cómo empiezo mi texto? Ya puedo empezar utilizando una frase célebre, ¿no? De un personaje muy reconocido, ¿no? Que pueda impactar en mi texto para que sea muy motivador y empiece a leerse, ¿no? A entenderse. A ver, muy bien, Yuri ya nos dijo 2 estrategias, nos falta otras 2, ¿no? A ver, les voy a ayudar. La siguiente estrategia, muy bien, la estadística, ¿no? Datos estadísticos, ¿no? Cuán importante es que cuando empecemos a leer veamos datos estadísticos que nos impacten, ¿no? Con el tema que vamos a trabajar, ¿no? Y el último, uno de los de otra de las estrategias, hay varias, pero 4 básicamente les hemos enseñado.
anécdota, ¿no? Sí, anécdota, perfecto. Pero no hay que entender la anécdota como un hecho gracioso que nos ha pasado, sino como un recuento que es muy conocido de un hecho noticioso, que está suscitándose, ¿no? Es un relato corto, pequeño, ¿ya? Un relato corto, ¿no? Una noticia, puede ser algo que sucedió, ¿no? Muy bien, entonces después de nuestro marco, que puede ser frase, pregunta, estadística o anécdota, trabajamos la enunciación del tema, ¿no? Y después el anticipo de su tema, como lo vamos a ver ahora en este párrafo, ¿no? Aquí nos muestra la introducción, ¿no? Una introducción algo larga, ¿no? A ver, lo vamos a leer. Dice, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas es una problemática actual de salud social. Asimismo, la mayor causante de deficiencia mental de etiología conocida. Este problema ha aumentado de manera alarmante, sobre todo en la etapa de adolescencia, desencadenando un elevado índice de embarazos adolescentes. Según un estudio publicado por The Lancet Global Health, las embarazadas que consumen alcohol ascienden en un porcentaje aproximado de 45%. A su vez, se estima que anualmente se registra el nacimiento de 119,000 niños con síndrome de alcohólico fetal. Estos resultados contemplan una variación según el contexto y país en el que se desarrolla. También se presenta una aproximación de casi 15 personas por cada 10,000 en todo el mundo que sufre este síndrome, ¿no? ¿Qué estrategia de marco está utilizando aquí en esta parte de la introducción? Este es su marco, todo lo que está de rojo ahorita es su marco, ¿no? A ver, vamos, ¿cuál es esa estrategia que está utilizando? ¿Cuál es la que resalta ahí? ¿Qué de todo les ha quedado en la mente? A ver. Estadístico. Estadístico, ¿no? Es una pequeña introducción, ¿no? Todavía en su párrafo de marco, ¿no? Y esta primera parte yo no lo consideraría, de frente iría, ¿no? Según un estudio, empiezo ya de frente con el dato estadístico, ¿ya? Lo que estoy resaltando debería de ir al principio, ¿no? Muy bien, entonces, pero igual, vale, entonces ha utilizado una estrategia de dato estadístico, ¿no? Y de ahí desarrolla o pone pues, brevemente la enunciación del tema, ¿no? La enunciación del tema usualmente se conceptualiza el tema, ¿no? Que dice, el abuso sexual, el abuso de alcohol se encuentra asociado durante esta etapa al síndrome de alcoholismo fetal, SAF, ¿no? Lo que conlleva el nacimiento de un bebé con diversas complicaciones, tanto en su crecimiento como en su desarrollo cognitivo. Por ello, se considera de suma importancia conocer más con respecto a este síndrome, ya que un diagnóstico pertinente permitiría un tratamiento óptimo en la fase prenatal, ¿no? ¿Qué hacen? La segunda idea que desarrolla este párrafo es la enunciación del tema y después trabaja los subtemas, ¿no? Que se llama esta parte anticipo de subtemas. A continuación daremos a conocer a detalle la definición, etiología, síntomas y el tratamiento con referencia al síndrome de alcoholismo fetal, ¿no? Vamos entonces a ver qué es lo primero que desarrolla aquí. Ha hecho un párrafo 1 donde empieza a entender los conceptos fundamentales del síndrome de alcoholismo, son su definición y etiología, ¿no? Que nos permitirá conocer más acerca de la enfermedad. Muy bien. Entonces, quiero que presten atención a lo que voy a marcar en este instante, ¿no? Quiero que presten atención y lo voy a colocar en otra pizarra para que veamos qué es lo que sucede en este párrafo de desarrollo. Ya, aquí estamos en un párrafo de desarrollo. Vamos a colocar una pizarrita. A ver. Ya. Pizarra. Ya. A ver, vamos a visualizar un pantallazo un poquito más amplio. Ya, ahí está nuestra pizarrita. Lo vamos a ver grande, un poco más grande. Y quiero que ustedes me sigan, ¿ya? Muy bien, tenemos aquí un párrafo de desarrollo 1, ¿no? Ese párrafo de desarrollo 1, ¿no? Y vemos aquí que hay algo importante que nos llama la atención.
¿no? Dentro de este párrafo hay una información que, vamos a colocar un poco más grueso. Sí, ahí está. Ya. Hernández Sánchez Pérez, ¿no? 2017, y probablemente asimismo, dice, recientes investigaciones señalan que la incidencia es de 1 a 2 neonatos vivos nacidos, ¿no? Si existe bien un porcentaje importante con expresiones parciales de este trastorno que pueden ser de 3 a 4 neonatos, ¿no? Vamos, entonces, aquí encuentro una oración, ¿no? Una oración que empieza con un conector que dice así mismo, ¿no? Y ven ustedes ahí una marca que está entre paréntesis. Vamos a colocar con verde, para que ustedes lo noten, ¿no? El hecho que esta información, una oración esté delante y debajo nos está dando cuenta de que hay unos apellidos con un año entre paréntesis. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? ¿Qué nos está dando cuenta? ¿Ven? Los que han estado en las charlas de... Lo está citando, profesora. Lo está citando, ¿no? Está haciendo una cita, ¿no? Ya, ven, muy bien. Entonces, ¿qué es la cita? Es volver a utilizar la información de otro o de otros autores, lo reutilizamos en nuestros escritos, en nuestra redacción, pero debemos de respetar, ¿no?, la autoría, ¿no es cierto? Esa es una cita, ¿no? ¿Dónde se encuentra la cita? Dentro de nuestros párrafos. En cambio, las referencias van al final, ¿no? Eso sabemos muy bien y hay que ir refrescando, ¿no? Muy bien, entonces nos ha indicado, esta es una cita, profesora, ¿no? Porque aquí hay autores, está entre paréntesis, es una característica de una cita. Ahora entonces vayamos a ver qué tipo de cita es, porque hay tipos y formas, ¿no? Hay dos tipos y hay dos formas de hacerla, ¿no? A ver, quiero que me ayude. ¿Qué tipos de citas hay? A ver, alguien nos dice, es una cita indirecta, ¿ya? Una cita indirecta, bueno, se trabajaba como cita indirecta o directa con la versión APA 2000, bueno, con la versión 6, perdón, con la versión 6. En cambio, con la versión 7, a la cita indirecta le vamos a decir parafraseo, ¿no? Cita de paráfrasis, ¿no? De paráfrasis, ¿no? Entonces, hay dos tipos, ¿no? Con la versión 6 nos dicen cita indirecta, una forma, perdón, un tipo, y la otra que es la cita directa, ¿no es cierto? Dos, directa e indirecta, ¿no? Ahora, vamos a ver con la versión 7. Con la versión séptima me gusta trabajar más las citas porque me es más familiar, más práctico, pero igual, ¿no? Vamos a trabajar con las dos versiones, ¿no? Muy bien, sabemos que esta es una cita indirecta, no es una cita directa, Juber, es una cita indirecta porque las citas directas tienen dos formas todavía. Tiene una que es la corta y la larga. La corta va entre comillas y la larga tiene que ir con un párrafo, con una sangría, y además todavía contabilizamos las palabras. Si es una cita corta, ¿no? Si es una cita directa corta, tiene que tener menos de 40 caracteres. Si es una cita larga, tiene que tener más de 40 caracteres, ¿no? Entonces, vamos a ver todavía con este ejemplo, ¿ya? Vamos a ver con este ejemplo. Alguien nos han indicado que esta es una cita indirecta porque está dentro del mismo párrafo, no tiene comillas, entonces esto es una cita indirecta, ¿no? Y además que no tiene el número de página, porque las citas directas tienen que ir sí o sí el número de página, ¿ya? Pues con esto lo reconocemos. Ahora, vamos a ver, de acuerdo a la versión séptima, se dice que las citas se pueden hacer de dos formas. Una que le decimos narrativa y otra que le decimos parentética, ¿no? En la versión sexta nos dicen con énfasis en el autor y nos dicen con énfasis en el contenido. Es lo mismo. Que cuando nos dicen en la versión 6 énfasis en el autor, es narrativa. Cuando nos dicen con énfasis en el contenido, es parentética porque los datos van a ir en paréntesis al final, ¿no?, de los autores. Entonces, esta cita, ¿qué forma presenta? A ver, de acuerdo a la versión séptima, ¿es narrativa o parentética? A ver, los que han estado en las charlas saben, pero los que no están en la charla, vamos a recordar, vamos a aprender, ¿no? Parentética, profesora. Es parentética.
Ya, y si la vemos con la versión sexta, ¿es con énfasis en el autor o con énfasis en el contenido? Con énfasis en Con el... énfasis en el autor, profesora. No, con énfasis en el contenido, ¿ya? En el contenido, porque cuando es énfasis en el autor tiene que ir antes de la cita, ¿ya? Y todavía hay una frase que le va a acompañar, ¿no? Según Hernández, Sánchez, Pérez, Sosa y Marcos 2017, ¿no? Aquí de acuerdo, ¿no? Se dice que el síndrome de alcoholismo fetal tiene tales características, ¿no? Entonces, cuando es con énfasis en el autor, el nombre del autor o de los autores va antes de la cita, ¿no? En cambio, en este caso, lo que hace es resalta el contenido y va al final los autores, ¿ya? Por eso decimos con énfasis en el contenido, ¿ya? Muy bien. Vamos a visualizar otro ejercicio, ¿ya? Tenemos aquí otro párrafo. Aquí tenemos otro párrafo, ¿ya? Y también aquí encontramos un autor, ¿no? Encontramos un autor, encontramos unos paréntesis, ¿no? Y encontramos información, ¿no? ¿Qué quiere decir? Estamos haciendo también aquí, hay otra cita, ¿no? Aquí también hay otra cita. Dice, de Lourdes et al. 2020, los síntomas, signos de su gravedad se detectan, ¿no? Durante el jardín de infancia o escuela primaria cuando se presentan evidencias deficientes en el aprendizaje. Una detección temprana puede llevar a un alivio de algunos síntomas. Sin esto, tanto el paciente como su familia sufren mayores desventajas sociales y de salud. Muy bien, esta cita, aquí estamos encontrando otra cita, ¿no? Estamos encontrando otra cita, pero esta, ¿no? ¿Qué hace? ¿Le pone énfasis aquí al contenido o al autor? Al autor, profesora. Al autor, ¿no? Entonces, con énfasis en el autor, versión sexta, ¿no? Ahora, en la versión séptima nos dice narrativa o parentética. A ver, ¿qué es narrativa o parentética? De acuerdo a la versión séptima del APA. Narrativa, ¿no? Narrativa. Muy bien, es narrativa, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar esto, pero sí quiero que ustedes vean que las citas se incrustan dentro de nuestra redacción, ¿no? Aquí vemos otra. Para Zozaya y Medina, 2011, sin lugar a duda, el único tratamiento eficaz en la patología es la detección temprana en los factores de riesgo. Asimismo, la abstención completa del consumo del alcohol por parte de la mujer durante el embarazo. Aquí encontramos otra cita, dice para Soraya y Medina 2011, que es una cita con énfasis en el autor o en el contenido. Ya. Ajá. Con énfasis en el autor, pero si vemos la versión séptima, nos dice que es narrativa, ¿ya? Muy bien, ¿y será una cita directa o indirecta? ¿De acuerdo a la versión séptima? ¿Directa o indirecta? Indirecta. Indirecta, ¿no? Porque no tiene comillas, ni tiene, si fuera más de 40 caracteres, tendría que estar en otro párrafo, ¿ya? Y de acuerdo a la versión séptima, diríamos, es narrativa, es con énfasis, bueno, es narrativa, como nos decía Juber, es narrativa, pero ahora voy a ver la forma, ¿no? La forma esta es narrativa, no es parentética, parentética va al final, ¿no? Ahora, de acuerdo al contenido, ¿es una cita textual o parafraseada? ¿Es una cita textual o parafraseada? Parafraseada, ¿no? Es parafraseada, ¿no? Entonces estamos encontrando unos términos que tienen que ser muy familiares a nosotros. Todavía no se preocupen si todavía algunos no estamos encontrando mucha lógica de comprender la situación, pero lo que básicamente me interesa es que ustedes vean que dentro de los párrafos encontramos las citas, ¿no? Encontramos las citas, porque enfatizo también aquí, puesto que en vuestro examen nos pide que cada trabajo tenga que cada párrafo tenga siquiera al menos una cita.
cualesquiera que sean, ¿ya? Puede ser una narrativa, puede ser una, si van a utilizar con el lenguaje, ¿no? Cómo lo catalogaba, cómo lo clasificaba la versión sexta, era directa, indirecta, con énfasis en el autor, con énfasis en el contenido. Pero si trabajamos con la versión séptima es o narrativa o parentética. Dentro de estas podemos trabajar varias categorías todavía. La directa textual, mejor dicho, la textual corta, la textual larga, o la que viene a ser la parafraseada, que en este caso no tiene, se corta o larga, ¿no? A ver, por último aquí vamos a visualizar, esta cita no está bien hecha, así es que no me gusta. Vamos a ver una cita que esté bien hecha, o al menos que se aproxime a una que esté más elaborada. Ayer trabajé con otros trabajos. A ver. Vamos con esta, ¿ya? Aquí tampoco le he puesto las páginas, debe ser una otra fuente. No hay una, no es la que quiero. Aquí está. Listo, a ver, aquí hay unas comillas. ¿Dónde empieza la comilla aquí? A ver, ¿dónde está empezando la comilla aquí? ¿Desde dónde empieza la cita textual? A ver, que no la encuentro. Ajá. Cuando son citas textuales cortas, ¿no? Cuando son citas textuales cortas, yo estoy más familiarizada con el lenguaje de la versión séptima, porque ya la utilizamos mucho. Si es una cita corta, tiene que estar lo que estoy reutilizando del autor, esa información entre comillas, ¿ya? Y además, si estoy utilizando la forma de parentética, el autor, el año y el número de página, ¿no? Vamos a ver ahora las formas de cómo se presentan este tipo de citas, ¿ya? Bueno, vamos a ver también que las citas textuales largas, ¿no? Tienen una sangría española para adentro, ¿no? Se tienen que meter un poco más, ¿ya? Entonces, miren, este es el trabajo que tienen ustedes para vuestro producto académico número 3, donde vamos a encontrar todo el proceso de la redacción, ¿no? Todo el proceso de la redacción aquí en este trabajo, ¿no? Desde la planificación, desde la ubicación del tema, ¿no? Delimitación que le hacemos, ¿no? El manejo de fuentes de información, ¿no? El esquema numérico, ¿no? El esquema numérico, y de la oracionalización y los párrafos, ¿no? En esos trabajos, por ejemplo, no habíamos pedido la oracionalización. Ahora sí les pedimos que coloquen la oracionalización. Sí consideramos que es necesario que vayamos poco a poco con ustedes para que en el examen final no tengan ninguna dificultad, ¿no? 3 párrafos de desarrollo, un párrafo de conclusión, un párrafo de introducción, 3 párrafos de desarrollo y un párrafo de conclusión, y las referencias bibliográficas, ¿no? En este caso pedimos que sea en el formato APA, ¿no? A pesar que puede haber estudiantes de ingenierías o de otras áreas en nuestra aula, en nuestras sesiones, en nuestros grupos que tenemos aquí, por ahora nos vamos a familiarizar con las normas APA. Más adelante ustedes van a conocer las otras formas de redacción científica, ¿ya? ¿Y con cuál vamos a trabajar? Ya, Juvet es lo mismo, la versión séptima con la versión sexta es lo mismo. Lo único que ha variado es el nombre que le han puesto a la clasificación. Es lo único que ha variado, ¿no? Pero en sí, las citas, como se desarrollan, son las mismas. Ha tenido una ligera variación solamente en las referencias, que con la versión séptima tenían que poner siempre la ciudad, ¿no? En cambio ahora no se pone la ciudad, simplemente se pone la editorial, nada más, ¿no? Es una simple diferencia. La forma de cómo se hacen las citas es la misma, como vamos a ver ahora, ¿ya? Muy bien, entonces hemos visto algunos trabajos, hay otros más que les voy a estar compartiendo en este instante. A ver, un momentito, quiero que vean una buena cita
textual larga, ¿no? Una buena cita textual larga. Un ratito he dejado de compartir. En estos instantes les voy a manifestar, ¿ya? A ver, ¿dónde estamos? A ver. Ya. Este es el trabajo que quiero hacerles ver. Esto que tengo después de esto. Ya. Miren, este trabajo también tiene todas las características, ¿no? del examen del producto académico número 3. Tiene todavía algunos errores, presenta algunos errores, pero quiero que vean ustedes aquí una cita, aunque hemos visto otras citas, ¿no? De textuales, parafraseadas, ¿no? Este trabajo, que también les voy a compartir el link, ¿no? Tiene... a ver, ojalá que lo puedan abrir, si no les comparto dentro de un rato, ¿ya? Ya. Este trabajo tiene también una característica, a ver, quiero compartirles a ustedes. Esta es la cita, ¿ya? Este es el trabajo, ahí está, ya estamos en ese trabajo. Este estudiante maneja más las citas textuales largas, ¿no? ¿Y cómo se trabaja las citas textuales largas? Miren, empieza su párrafo, ¿no? De introducción y de ahí coloca una cita, ¿no? Una cita que lo ha utilizado con la estrategia de las preguntas, ¿no? Interrogantes. Muy bien. Y miren la característica, una cita textual larga, o lo que se llamaba la cita directa, ¿no? Larga. Cuando presenta más de 40 caracteres, debe ir con una sangría hacia adentro, como si fuera otro párrafo, ¿no? Que tiene más de 40 caracteres. Y además, si es narrativa, o como le llamamos en la versión sexta, con énfasis al autor, ¿no? Va primero el autor y después la página, ¿no? Si fuera una cita textual larga, parentética, vamos a ver que pone los datos al final, ¿no? Una parentética larga, creo que él ha utilizado más él ha utilizado más las narrativas, ¿no? Ahora, ¿cuál deben de utilizar ustedes? No combinen todas las citas, se van a confundir, ¿no? Se van a confundir. Entonces, si dominan una u otra, trabajen con dos tipos de citas nada más, ¿no? Este estudiante ha trabajado solamente con las citas directas, narrativas, ¿no? ¿Es más familiar? Sí. ¿Lo domina? Sí. Excelente. Entonces, por ese lado, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo lo que quería era mostrarles, ¿no? Que este es un trabajo que algo similar van a tener que ustedes desarrollar, ¿no? Estamos dentro de la planificación. Para escribir debemos de tener un libro base, por esto se indica aquí, título del texto base, y los autores no son los estudiantes, sino es el autor del libro, ¿ya? El tema delimitado, el perfil del lector, el propósito comunicativo, el manejo de las fuentes de información, ¿no? Con diferentes estrategias, el esquema numérico, donde tiene que estar la introducción, el desarrollo y la conclusión. Saben que necesitamos 3 subtemas para trabajar, ¿no? En este trabajo último que les he compartido, han hecho 4 párrafos, ¿vale? Mínimo 3, si pueden llegar a 4, excelente, ¿no? Si llegan a 4. Y la conclusión y la síntesis. Oracionalizamos y después las integramos, pero ahora necesitamos utilizar citas, ¿ya? Necesitamos utilizar citas. Las que más dominen, utilicen un par, nada más, no combinen todos, porque tenemos hasta 6 formas distintas de hacer entre los tipos y las formas las citas. Entonces, no combinen todas, se van a confundir, solamente trabajen 2, las que dominen más, ¿no? Muy bien, entonces empezamos así nuestra sesión. Hemos visto en la práctica que están insertas las citas en los textos, ¿no? Están ahí insertas en los textos y hemos visto rápidamente la planificación, pero ahora lo vamos a ver un poco más detallado, ¿no? Lo vamos a ver ahora sí con nuestras diapositivas. Ya, a ver, hay una pregunta hasta ahí, alguna urgente pregunta que necesita ser aclarada, a ver, por favor, para que empiece
con la parte teórica y también con la parte práctica, que vamos a ir con ustedes verificando nuestra tabla de contenidos a desarrollar. A ver, ¿alguna pregunta? Ya, vamos a ver entonces uno a uno, ¿ya? En el material que ya tienen en vuestra aula, ya lo he cargado en la sección de materiales, les he compartido valiosísima información. Revísenlo, por favor, las diapositivas de la semana 5, ¿ya? Pero vamos a ver aquí que empezamos con nuestro tema, primero reconociendo qué son las normas APA, que les he indicado que las normas APA, más que una norma, son manuales de redacción, ¿no? Es un manual que nos da algunos alcances para la redacción académica, pero que básicamente está más para las áreas de ciencias sociales, ciencias administrativas, ¿no? Existen otras normas como el ISO 690, el Vancouver, entre otras, ¿no? Que se utiliza de acuerdo a las universidades y a las áreas de conocimiento. La más universal, diríamos, es las normas APA, ¿no? Muy bien. Vamos a ver su origen, ¿no? Que estamos ahorita ya en la 7ª edición, ¿no? Porque es importante, ¿no? Hay que identificar algo, la propiedad intelectual y los derechos de autor, ¿no? Reconocer la propiedad privada, la propiedad intelectual, ¿no? Tomando en cuenta que la disciplina normativa encargada de velar por la protección jurídica de toda creación intelectual, del fruto, ¿no? Del esfuerzo y trabajo de una o varias personas. Eso viene a ser la propiedad intelectual. En cambio, los derechos de autor es la protección jurídica que se da a esa creación, ¿no? Intelectual, y que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? La propiedad intelectual y derechos de autor. Así como también esta diferencia entre plagio y autoplagio, ¿no? Una palabra muy venida pues al momento de redactar, ¿no? Plagio, ¿no? Lo que es el plagio en sí, ¿no? Es el acto de utilizar o extraer parcial o totalmente información de una obra de un autor, pero sin reconocer pues su autoría, ¿no? Y no está haciendo un reconocimiento a través de la cita, sino la asume como propias. Eso es un plagio, ¿no? También el autoplagio, cuando se utilizan ideas y textos anteriores de elaboración propia sin ser debidamente referenciadas. Ojo, hay que tener en cuenta, ¿no? Muy bien. Aquí hay algunos programas para detectar la similitud, ¿no? No detectamos la. Y uno de ellos, que es por el más conocido, que viene a ser el Turnitin, existen otros más. Vamos a preguntar cuánto de este programa conocemos ahora, antes de seguir pasando, ¿no? Muy bien. ¿Quiénes conocen este programa de software Turnitin? Pues sé que la mayoría ha hecho habilidades comunicativas, pero sé también que algunos no lo han hecho y no han interactuado todavía con Turnitin, ¿no? Este programa no es tan antiguo. Recientemente, en estos, digamos, últimos años, ¿no? Ha entrado con mucha fuerza en nuestro país, en la comunidad académica, ¿no? A ver, ¿cuántos conocen del Turnitin? ¿Qué me pueden decir qué es el Turnitin? A ver, con vuestras propias palabras. ¿Para qué nos sirve? Te demuestra el porcentaje de la autoría del documento, profesor. Para detectar copias, muy bien, ya. Varios hablan con un lenguaje un poco más. Analízase el plagio. Ahí ya está, ya encontramos un detalle ya. Luis, el Turnitin no detecta plagio, ¿ya? No detecta. Lo que hace este software es verificar la similitud de información que se encuentra en un trabajo, ¿no? Y cuánta de esa información está en otros, ¿no? Entonces no detecta el plagio, sino detecta el grado de similitud. Quien tiene que analizar, pues en este caso tiene que ser una persona que conoce redacción, ¿no? Para verificar si en este caso han reutilizado una información y no han hecho la cita, no han respetado al autor, ahí sí es plagio. Pero el Turnitin también te detecta las citas, ¿no? Y hay que configurarlas para que pues no sea elevado el nivel de similitud, sino se configura para que, digamos, deseche las citas bien hechas y ya no las considere como similitud, ¿ya? Entonces no detecta plagio, sino la similitud, ¿ya? Revisa nuestra producción textual si no tiene coincidencias. Muy bien, ese concepto me gusta, Pedro.
¿Cuánto grado de similitud es aceptado? Depende, Marilu. Depende también cómo esté configurado, ¿no? Por ejemplo, algunas universidades nos indican que no les aceptan muchas citas textuales. Entonces, las configura para que las resalte, ¿no? Hay trabajos que no te permiten hacer mucha cita textual, entonces va elevándose el nivel de similitud, ¿no? En promedio, haciendo las configuraciones, va entre 25 a 30, 40% de similitud, ¿ya? Pero hay formas de configurar todavía este túnel. Es un software que hay que ir configurándolo de acuerdo a nuestra necesidad, ¿no? Para saber quién lo copió, sí, también, efectivamente, por ejemplo, si, nuestros trabajos vuestros trabajos del PA3 van a entrar al Turnitin de forma aleatoria, ¿no? Entonces nosotros vamos a coger así de forma aleatoria vuestros trabajos del PA3 y cualquier trabajo va a pasar a Turnitin. Aquel trabajo que tenga un grado de similitud mayor a 40% o que sea una copia, pues idéntica a otro trabajo, obviamente, está infringiendo las normas de nuestra institución. Ya en habilidades con el 30% ya eran jalados. Claro, pero en habilidades configuramos para que las citas textuales no sumen el porcentaje de similitud, ¿no? Entonces, si tú tenías citas textuales, pues normal, ¿no? El Turnitin no te observaba, ¿no? Pero sí, si te observaba y sumaba similitud, era porque eran citas que no estaban bien hechas o era que no habías colocado las citas, ¿no? Y las hacías pasar como tú y esa información ahí, ¿no? En tu trabajo, ¿no? Sí. Muy bien, entonces, ¿qué es el Turnitin? Es un software que mide el grado de similitud de la información de un trabajo frente, ¿no? que está contenido en otros, ¿no? Es un software bastante potente, que tiene una data bastante universal, ¿no? Que conglomera toda la información, ¿no? Que se tiene en el mundo académico, ¿no? Y que básicamente ahora todo estamos en Internet, ¿no? Casi todo está. Muy bien. Ya, entonces conocemos algo de Turnitin. A quienes no conocen, por favor, me lo pueden decir también para detallar algo más, ¿no? Y entramos pues a la diferencia entre las normas APA. Doctora, no sé si podría participar, disculpe usted. Sí, adelante, adelante, por favor. Doctora, buenas noches, compañeros todos. Doctora, para hacer la entrega de del PA3, van a instalar el Turnitin, para que nosotros también podamos ver el grado de similitud y para luego posteriormente subirlo a nuestro trabajo. Buena pregunta, muchas gracias. Iba a llegar a eso ya una vez terminado este material, pero si te adelantas, les voy a indicar que el Turnitin pues no está instalado ahora en las aulas, no está, por una medida de que Turnitin también se recarga. Hemos tenido alguna dificultad con el Turnitin porque cuando todos se empiezan a subir, también se recarga y se vuelve lento, ¿no? Entonces hemos visto por conveniente otra estrategia que les comento, ¿no? Ya nos han habilitado el Turnitin a los docentes y lo que vamos a hacer es que de forma aleatoria vamos a subir vuestro trabajo al Turnitin y a que trabajo pues que tenga algún grado de similitud muy alto o exagerado, ¿no? Pues ahí va a ser observado, ¿no? Pero en vuestra aula no van a subir. Ahora voy a mostrarles la consigna. No tienen que subir ahora el Turnitin como lo han hecho en otras asignaturas, ¿no? Está configurado de otra forma. Por eso que hemos cambiado la consigna del trabajo del producto académico número 3, ¿no? Muy bien, gracias por tu consulta. Vamos a llegar ahorita al producto académico, ¿no? Entonces, vamos a entrar a lo que viene a ser las normas APA y para ello les voy a pedir que tengamos, pues, a bien estar atentos. Voy a trabajar ahora con las normas de la 7ª edición, ¿no? En el material que ustedes tienen en el aula están con la 6ª edición. Vamos a ir comparándola, que es lo mismo, no ha cambiado mucho. Vamos a estar intercambiando con una y otra información, ¿no? Muy bien, ya sabemos qué son las normas APA, ¿no? Y esto es importante diferenciarla, ¿no? ¿Qué es una cita y qué es una referencia? Lo hemos visto en la práctica, que las citas están
en el cuerpo del texto, están ahí dentro de nuestros párrafos organizados de acuerdo a su naturaleza, ¿no? Y también a través de del uso de las citas, pues nos va a guiar hacia las referencias de documentos que has consultado. Entonces, la referencia ya también está al final, ¿no? Y menciona generalmente los datos como autor, fecha, título y fuente, ¿no? Donde encontramos esa información de donde hemos extraído y la hemos reutilizado en nuestro texto, ¿no? Entonces vemos nuevamente que las citas están dentro de nuestro texto y las referencias bibliográficas al final, ¿no? Muy bien, entonces, esto es lo que les decía, ¿no? Este cuadrito hay que entenderlo muy bien. Es lo mismo que tiene la versión sexta, es lo mismo, pero en otra nominación que le ha dado la versión séptima, ¿no? Dentro de las normas APA tenemos dos tipos de citas. Las citas de paráfrasis y las citas, ¿no?, directa o textual. Yo le llamo más textual, mi familia dice más con lo textual, ¿no? Pero también tenemos que ambos tipos de citas se pueden expresar de dos formas. De la forma parentética, que vendría a ser en la versión sexta, ¿no? Con énfasis en el contenido, y la cita narrativa, ¿no?, que se llama en la versión sexta, con énfasis en el autor, ¿no? Si podemos hacer una combinación, sí. La cita directa le puedo trabajar con esta y otra, la paráfrasis con esta y otra, ¿no? Y todavía dentro de las citas directas, veamos que hay la cita corta y larga, ¿no? Corta y larga. Si sumamos todas las formas de hacer citas, nos va a salir una especie de seis formas de hacer las citas, ¿no? Entonces, no hagan todas, utilicen un par nada más, ¿no? Utilicen un par nada más, ¿ya? Entonces, veamos lo primero, ¿no? La paráfrasis. Consiste en agregar la idea del autor con nuestras propias palabras. Este tipo de cita, a nivel de paráfrasis, es lo más recomendable en la redacción académica, ¿no? Uno, que no va a registrar el Turnitin, no va a registrar las paráfrasis. Si ustedes hacen bien las paráfrasis, no va a contabilizar en el grado de similitud, ¿no? Muy bien. Entonces, que se consideran el apellido del autor y el año, ¿no? Las páginas no son obligatorias colocar en este tipo de citas, ¿no? Entonces, cuando hacemos una cita de paráfrasis, la información que utilizo, ¿no?, de otro autor, la tengo que traducir con mis propias palabras, resumiéndolas con mis propias palabras, ¿no? Tenemos la cita entre paréntesis, o que también le llaman parentética, donde el autor y el año va al final, ¿no? Y la cita narrativa, que va el autor al inicio y al final la página, si en caso lo veamos por conveniente. No es necesario colocar el número de páginas en una cita tipo paráfrasis, pero algunos lo colocan, ¿sí? Como diferencio que esta cita es paráfrasis y no es una textual, porque no tiene comillas, ¿no? No tiene comillas. Y puede ser larga y va a estar ahí en una sola, ¿no? Vamos a ver cómo está. La cita textual directa o textual, ¿no? Yo digo más textual, ¿no? Consiste en agregar de forma textual la idea del autor, o sea, idéntico, ¿no? Es decir, sin realizar modificaciones. ¿Qué datos consideramos ahí? El apellido del autor, el año y de forma obligatoria las páginas, ¿no? Existen dos tipos, ¿no? La cita textual corta, la cita textual menos de 40 palabras y tiene que ir entre comillas, y la cita textual larga, que ahorita la vamos a ver, ¿no?, que tiene una forma también, ¿no? La cita textual o directa también, que le llamamos, entre paréntesis, es donde la información va adelante, entre comillas, ojo, tiene que ser menos de 40 caracteres, y el autor con el año. Y obligatoriamente el número de página, si es que tiene el caso, porque también hay fuentes de información que no se presentan, va entre paréntesis, ¿no? Al final, parentética, al final los datos del autor, ¿no? Cita narrativa, textual, va en primero el autor, una frase, la cita, entre comillas, y el número de página, ¿no? Número de página.
En cambio, la cita textual larga ya también es aquella que tiene más de 40 caracteres. No se colocan comillas. Bueno, este es un interlineado 2.12 que nos da el APA, pero en una nueva línea y con una sangría al lado izquierdo. Cuando utilizamos las citas parentéticas, tienen que estar como un párrafo propio, ¿no? Como hemos visto en uno de los trabajos, ¿no? Como en este caso. Esta es una cita textual o directa larga. No lleva comillas, va como un párrafo aparte, ¿no? En este caso el autor va adelante, ¿no? Y el número de páginas al final. ¿Cómo sería una cita narrativa parentética? Todos los datos del autor y la página tendrían que ir al final, ¿no? Ya no en esta estructura, ¿no? Esa es una cita, entonces, las dos citas que tenemos ahorita, es importante ir familiarizándonos, ¿no? Vamos a seguir entonces. Vamos, entonces, esta es la cita textual larga, ¿no? Y como hemos visto, podemos hacerlo de forma parentética, donde los datos del autor y la página van al final, o la cita narrativa, donde el autor va adelante con el año y la página va al final. Muy bien, tenemos el número de autores en una cita, de cómo debemos de colocar, ¿no? En una cita parentética, en una cita narrativa, ¿no? Esto nos vamos a ir poco a poco familiarizando, pero es importante que ya conozcan ustedes que cuando hay un autor, ¿no? Se coloca de esta forma, cuando es parentética, al final Carreño, 2009. En cambio, cuando es narrativa, ¿no? Y es parentética, solamente va el autor y el año delante, ¿no? Y posteriormente va la cita propiamente, la información, ¿no? Cuando hay dos autores, de igual forma, ¿no? Entre parentética y narrativa. Cuando hay más de 3 autores, en parentética y narrativa, ¿no? Muy bien. Ahí vamos utilizando. Recuerden que podemos utilizar las dos formas de usar las citas entre paréntesis, parentética y la narrativa en las citas directas o también leemos textuales y vayamos a ver que son cortas y largas, y por otro lado tenemos las citas parafraseadas, ¿no? Parafraseadas. Muy bien, y las referencias tienen también una estructura que nosotros debemos de utilizarlas de forma adecuada, ¿no? Apellido, coma, inicial del nombre, ¿no? Apellido, coma, si es que fuera más autores, ¿no? Por ejemplo, un cambio que ha habido muy significativo, pero es uno de ellos que puedo mencionar de la sexta a la séptima edición, es que podemos colocar en las referencias hasta 20 autores ahora, ¿no? Es un cambio, ¿no? Entonces, sobre las referencias, la lista de referencias o bibliografía debe de ir en orden alfabético, ¿no? En otras formas de redacción académica, como el ISO, el Vancouver, ya también son numéricos, ¿no? Pero en el caso de las normas APA, tiene que ir en orden alfabético mis referencias, ¿no? Desde la A hasta la Z, ¿no? En ese orden, según su apellido, ¿no? Además, las referencias deben de empezar con una sangría, ¿no? Una sangría francesa en la primera línea y después va normal la segunda línea, ¿no? Pero la primera línea con una sangría, ¿no? Muy bien, vamos a ver, los autores o documentos que se citan en el texto deben aparecer en la lista de referencias. Esto es importante, ¿no? Si yo coloco las referencias, se supone que he citado esos autores en mi redacción de párrafos, ¿no? Ojo, este es un cambio, ¿no? Ya no se incluye en la referencia el dato de ciudad, ni tampoco indicación de recuperado de, ¿no? En la séptima edición. Ya no se pone la ciudad, ¿no? No es necesario. Muy bien. ¿Cómo hacemos las referencias? Ya hemos visto cómo hacemos las citas, ¿no? Tenemos las citas de forma parentética y las narrativas, y además que podemos utilizar estas dos formas en las citas textuales cortas y largas y en las citas de parafraseo, ¿no? Ahora, miren las referencias, ¿no? Las referencias van al final y veamos que cada tipo de fuente de información tiene una forma muy particular de hacer sus referencias, ¿no? Para libros y obras, ¿no? Miren, esta es la sangría, ¿no? Que les decía, ¿no? Empieza el título, por orden alfabético, el apellido, ¿no? El nombre, y después va
una sangría, ¿no? Una sangría francesa le llamamos, ¿no? Igual para un libro electrónico, miren la característica que tiene, el título de la obra va a ir en cursiva, o el título del libro va a ir en cursiva, ¿no? Vamos, en libros editados, ¿no? Tiene otra estructura también, en artículos de revista, en los artículos de periódico, ¿no? Cuando utilicemos apellido, mes, año, título, artículo, nombre, periódico, ¿no? Es importante que sepamos colocar adecuadamente nuestras referencias, ¿no? La publicación en Internet, ¿no? Por ejemplo, los blogs, que son muy visitados como fuentes, información de simposios y conferencias, de tesis electrónica, ¿no? De software, aplicativos, entre otros. Ahora que medios audiovisuales también son fuentes de información, desde películas, videos de YouTube, hoy en día son fuentes de información, ¿no? Fotografías, medios en línea, ¿no? Hoy día, ¿quién no tiene Twitter? Twitter tiene, pues, prestigiosos académicos, ¿no? El Facebook, la Real Academia, ¿no? Instituciones, los ministerios, hoy en día tienen redes sociales, ¿no? Y hay que citar adecuadamente si hemos sacado información de esa fuente, ¿no? Páginas y sitios web, cómo se debe colocar la referencia, ¿no? En la referencia va toda la información, ¿no? Detallada del autor o de la institución que es autora, ¿no? Muy bien. Ahí está un artículo de revista, cómo utilizamos nuestras citas, ¿no? Algunas abreviaturas importantes que hay que tomar en cuenta al momento de utilizar este tipo de redacción académica, ¿no? Entonces, miren, dice, doctora, en un PEA nos pidieron citar imágenes. Excelente, está bien. Es necesario hacer las citas. Aquí tienen el material que les estoy compartiendo, cómo hacer la cita de una imagen, ¿ya? En ambos casos son con sangría. Ya, en las referencias solamente la referencia va a ser en la segunda línea. Entonces, la primera línea tiene que estar alineado, pero sí desde la segunda, ¿no? Ya, está en vuestros archivos, ya está en vuestro archivo, miren, ya está aquí. Ahí está, en la última hoja de vuestro de vuestro PPT, tengo un taller de normas APA y citas que les va a gustar mucho ese taller. Por eso que yo invité al Hub de Información la anterior semana para que ustedes se inscribieran en los talleres, ¿no? Algunos han podido inscribirse, algunos otros no, ¿no? Les va a servir, ahí está el taller grabado, están las citas y referencias, que es el material, y bueno, algunos trabajos que los he presentado ahora, ¿no? Muy bien, adelante, adelante. Hay una pregunta. A ver. Miss, una consultita. Justo ha tocado el tema del videoclases del curso que nos hemos registrado, ¿no? Pero yo lo tenía en el Drive y se ha borrado Ah, el video que han mandado. Pero, ¿y eso por qué ha pasado, profesora? ¿Y cómo se puede recuperar eso? bueno, si lo has borrado de tu... yo te puedo compartir esa reunión, pero no estuve en la segunda, aunque tuve un examen. Pero aquí en vuestros PPTs tienen el mismo taller grabado, ¿no? Tienen el mismo taller grabado, ¿ya? Ahí ¿Y está. en qué parte le voy a poner los PPT, profesor? Porque anteriormente he buscado los PPT y no le he ubicado. Mayormente pone en materiales, ¿no? Ah, aquí está, miren, aquí están. A ver, miren los PPTs, ¿dónde se coloca? A ver, vamos a entrar a un aula de ustedes. Voy a entrar al aula. Ahí está, aula, donde dice videoclases y tutoría. Nos vamos a la parte final de videoclases y tutoría. Nos vamos al final. Ahí está. Dice semana 5, citas y referencias, ¿ya? Ahí está ese mismo PPT que yo estoy mostrándoles ahorita. En la última hoja de ese PPT tienen la grabación del taller de las normas APA, tienen las diapositivas que les he presentado y también está el drive que les he compartido al inicio de la clase, ¿ya? Perfecto. Profesora, gracias. Excelente. Y así, ese material les va a servir muchísimo, no solamente para nuestro curso, sino para más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto? A ver, vamos a seguir con nuestra
nuestra sesión. Moisés, adelante, adelante, Moisés. Profesora, buenas noches. ¿Puedo mostrarle un ratito mi pantalla? Quiero mostrar el Word que tengo y hacer una preguntita en referencia al APA. Ah, claro, claro, claro. A ver, una pregunta precisa, pero Sí, sí, sí. nos podemos quedar un ratito al final, espera un ratito. Si es muy preciso, excelente, a ver. A ver, un ratito nomás. Ya. ¿Me puede permitir, profe, por favor? Sí, ya está, ya está. Sí, pasa, comparte tu pantalla, por favor, Moisés, comparte. A ver, qué mejor si en la práctica vemos esas dudas, dificultades que ustedes tienen, ¿ya? Ya. ¿Puede ver mi Word, profesora? Sí, sí, lo vemos muy Ya. bien. Acabo de configurarlo con las medidas que indica el APA Ya. y me lo configura así, mira. Mira, a ver, voy a mejor ver, mira. Esta es la primera hoja, ¿ya? La primera hoja, este es el 1, el tema 1, el 2, el 3. Aquí tengo una duda, ¿no? El título del tema 2 me lo pone a la parte final de la hoja 2 y el contenido lo pasa al 3. Entonces tengo una duda acá. Yo no pienso que esté correcto el título del tema 3 en la parte final de la hoja 2. Y yo pienso que el título esté acá, ¿no? En la cabecera de la hoja 3, ¿no? Entonces, pero la configuración me lo pone ahí. Entonces, ¿cómo debo considerarlo? ¿Bajarlo este título aquí a la cabecera de la hoja 3 o dejarlo así? Pero la configuración me lo deja así, pues, ¿no? Entonces, tengo una increpancia ahí. ¿Dejarlo así o debo bajarlo? O sea, hacer caso a la configuración que APA me dice o debo desobedecer a lo que dice la configuración de APA. Y también aquí abajo, mira, así lo configura. Por ejemplo, integrantes lo pone en la parte inferior de la hoja 3, ¿no? Y entonces tengo una increpancia ahí, ¿no? ¿Dejarlo así o puedo modificar todavía esto, ¿no? Ya. La... Al final de la clase te apoyo, ¿ya? No hay problema. Ahí al final de la clase te voy a apoyar con esta duda que tienes. No hay configuración ahí, no hay problema, ¿ya? Ya, profe. Ok, gracias. Ya, no hay problema. Gracias. Muy bien, entonces vayamos rápidamente a ver lo que nos concita en este instante también. En nuestra, a ver, deja de presentar Moisés para no bloquear la información. Ya, listo. Entonces hemos visto las citas, hemos visto las nociones básicas que necesito identificar qué es una fuente, qué es una referencia y qué son las citas, ¿no? Las fuentes son todos aquellos medios que nos proporcionan información, ¿no? Se clasifican según su naturaleza, pueden ser bibliográficas, electrónicas, hemerográficas, ¿no? Ya sabemos qué son las referencias y qué son las citas, ¿no? Muy bien, la cita, ya saben que una cita directa corta, ¿no? Va entre comillas, podemos utilizarlo de dos formas, con énfasis en el contenido, con énfasis en el autor, pero en la versión séptima le decimos narrativa o parentética, ¿no? Ahí está, muy bien. ¿Qué más tenemos? Aquí las citas cortas, ¿no? Las citas largas, recuerden cómo se debe configurar, ¿no? Este es mi texto, ¿no? Empiezo mi párrafo y ya propiamente la información, ¿no? Que es del otro autor, puedo hacerlo de forma parentética, ¿no? Pero miren, va como un párrafo hacia adentro, ¿ya? Como un párrafo hacia adentro, ¿ya? Y la cita larga, o también que vamos a ver que lo podemos trabajar de forma narrativa, o lo que se llama en la versión sexta, de forma con énfasis en el autor también. Igual se pone, en este caso, cuando es con énfasis en el autor, lo que se llama narrativa, ¿no? El autor va adelante, se hace una pequeña introducción y después va el contenido, ¿no? La información propiamente que es del autor. Miren la diferencia que hay en una y otra, ¿no? Ojo, cuando son citas directas o también le llaman textuales, tiene que ir el número de la página, ¿no? En cambio, las citas indirectas o lo que ahora le llamamos paráfrasis, ¿no? Es una cita pues que tiene como base, ¿no? Lo que decíamos la paráfrasis, pero ahora le llamamos propiamente en la versión séptima paráfrasis, cita de paráfrasis le llamamos, ¿no? Muy bien, ¿cómo utilizamos la cita indirecta? Utilizamos colocando solamente el autor y el año,
y la información. ¿Pueden colocar el número de páginas? Sí, no es obligatorio, pero sí en las citas textuales sí es necesario, ¿no? En las citas parafraseadas no es necesario, pero pueden colocarlo también, ¿no? Muy bien, tenemos aquí algunas citas según la cantidad de autores, ¿no? Nuevamente, un ejemplo muy clásico, cuando son más de 3 autores, ¿no? Vamos a utilizar el tal, ¿no? Muy bien. Las referencias bibliográficas que hemos visto por diferentes fuentes de información, cómo se trabaja, cómo se debe colocar, cómo es la estructura de las referencias, ¿no? Entonces hemos visto ahora las citas, ¿no? Las citas de 2 formas y varios tipos, ¿no? De 2 formas, parentética y lo que viene a ser narrativa, y los tipos de citas que son las citas textuales o directas y las citas, pues, de paráfrasis, ¿no? De paráfrasis. En las citas directas o textuales hay la corta y la larga. Corta, entre comillas, larga como otro párrafo aparte, ¿no? Cuando es una corta, menos de 40 caracteres. Cuando es una larga, más de 40 caracteres. Eso no hay en la paráfrasis. En la paráfrasis puede ser corta o puede ser larga, ¿no? Algunos me decían, profesora, ¿y puedo hacer una cita textual de cuántas oraciones? ¿Cuánto de extensión puede ser una cita textual larga o una paráfrasis, ¿no? Entonces yo les respondo que una cita no tiene que ser tan extensa, ¿no? Máximo, pues tendría que ser una idea de 5 a 7 oraciones, no más, ¿ya? No más, ¿no? Muy bien, entonces ahora vayamos a ver esta parte de la planificación, que ya algo lo hemos visto con ustedes al haber interactuado con nuestro material, ¿no? Y en este caso, vamos a ampliar un poquito la pantalla para visualizar un poco más grande, ¿no? Ya hemos visto las citas y referencias. Ya, y ahora nos vamos básicamente a lo que viene a ser el proceso de la redacción, o también le llamamos fases de la escritura: planificación, textualización y revisión. Vamos a trabajar ahora más que todo lo que viene a ser la fase de la planificación, donde en esta fase se trabaja, primero, tomamos en cuenta cuál es el tema que quiero escribir, ¿no? En este caso escogemos el tema, y no solamente el tema, sino también tenemos que hacer la delimitación, organizamos la idea y los objetivos que tiene esta, ¿no? Y es así que podemos visualizar a través de algunas preguntas como estrategias, comprender mejor cada una de estas etapas en el proceso de la producción de textos, ¿no? Entonces, al hacer esta primera etapa de la planificación, me pregunto, ¿de qué voy a escribir? Y me va a salir el tema, ¿no? Ahora, el tema me sale muy grande, tengo que delimitar en concepto, en espacio o en tiempo. Puedo combinar los tres, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Ya sabemos que el propósito es informar, ¿qué cosa? El tema, ¿no? ¿A quién va dirigido? Esto es importantísimo al momento de redactar, ¿no? Porque nos va a ayudar. Conocer bien a nuestro público objetivo nos ayudará a mejorar la redacción, qué tipo de lenguaje, qué tipo de imágenes, cuánto de profundidad tiene que estar redactado en mi texto, ¿no? Y la segunda etapa es la textualización, donde se hace propiamente la redacción, se desarrolla, pues, los párrafos, ¿no? Se utiliza, pues, las citas, ¿no? Ahí. El uso de lo que viene a ser de algunas convenciones académicas que son importantes, ¿no? Y tenemos un primer borrador aquí, ¿no? En la textualización. Y en la revisión verificamos, ¿no? Si nuevamente hacemos un feedback. ¿Cuál era nuestro objetivo? Entonces verificamos al momento de leer si este se está cumpliendo, ¿no? Verificamos 3 aspectos muy importantes, que es la adecuación, cohesión, coherencia y, por supuesto, el sentido, ¿no? Y corregimos el proceso de la escritura, ¿no? Entonces, cuando nos preguntamos sobre qué se escribe o sobre qué voy a escribir, vamos a ver que encontramos los temas, ¿no? Pero los temas, una vez que yo elijo un tema que voy a escribir, cualquiera que sea, necesito un texto base, una fuente de información que me va a servir de rumbo para escribir. Si no tengo una fuente de información y pretendo escribir con mis conocimientos previos, no voy a poder lograr hacerlo, no voy a llegar al esquema numérico. Necesito conocer el tema, entonces indagar información, ¿no? Entonces, miren, yo elegí un tema, ¿no? Encuentro un libro que va a ser de estos autores, ¿no? Que son un texto base,
Entonces ahí sí puedo delimitar, ¿no? Mi tema probablemente inicialmente que había elegido sobre qué escribir fue el feminicidio, ¿no? Ahora, al delimitar y leer una fuente de información, digo, no, el feminicidio es muy grande, es muy amplio ese tema. Mejor me aboco solamente a una perspectiva sobre el feminicidio. ¿Estoy delimitando? Sí, estoy delimitando. Nuevamente, aquí tenemos otro ejercicio para delimitar el tema. Probablemente aquí el tema era al principio el terrorismo, ¿no? El terrorismo es un tema amplio, muy amplio el terrorismo, ¿no? ¿Qué ha hecho? Ha delimitado. En la parte conceptual solamente va a hablar sobre la derrota del terrorismo. ¿La derrota del terrorismo dónde? En Colombia también hubo terrorismo. Ah, en el Perú. Ah, perfecto. Entonces hace una delimitación conceptual y espacial en el Perú. Ahora también puedo hacer una delimitación temporal. Muy bien, entonces la derrota del terrorismo en el Perú y coloco de qué año, ¿no? Muy bien, pero esto solamente voy a lograr después que manejo el tema, ¿no? Primero yo quise, yo quiero escribir sobre terrorismo, entonces necesito conocer ese tema y solamente lo conozco a través de un texto base, ¿no? Usualmente un libro, ¿no? ¿Qué más? La planificación. Seguimos en la planificación. Otro ejemplo, ¿no? Aquí al principio elegí, yo quiero escribir sobre las redes sociales. Ah, muy bien, las redes sociales. El tema es muy amplio. Busco un libro de las redes sociales. El más, me parece que este contiene mucha información y que me vale como título, como libro base. Entonces delimito. Ya no voy a hablar solamente de las redes sociales. Ahora me enfoco a la influencia de las redes sociales. ¿Puedo seguir delimitando? Sí, puede ser en adolescentes. Ahora, ¿puedo seguir delimitando en qué años, no? Muy bien. Entonces, vayamos en el propósito comunicativo ya también, ¿no? Ya sé el tema y es delimitado a través de el manejo de un libro base. Ahora verifico mi propósito comunicativo. ¿Cuál es mi propósito comunicativo? ¿Para qué escribiré mi texto, no? Está orientada por la intención comunicativa, que es la informativa en ese tipo de textos, y que lo que hace, informa conocimientos, la función epistémica, que es también el mundo del saber y conocimiento, ¿no? Incrementar el conocimiento del lector. Entonces coloco, informar qué es el feminicidio, sus causas y efectos, ¿no? Que los jóvenes estudiantes conozcan que el feminicidio, cuáles son, ¿no? Qué es el feminicidio, sus causas y sus efectos, ¿no? Puedo parafrasear esta forma, ¿no? Muy general, ¿no? Ahora vemos dentro de la planificación, ya que ya tengo mi tema, ya sé para quién voy a escribir, ya tengo mi fuente de información, ahora yo necesito más información para hacer citas, ¿no? Entonces necesito encontrar fuentes de información. Libros, artículos, noticias, lo que fuese, ¿no? Como fuentes de información, ¿no? Que me van a dar conocimiento, ¿no? Para mejorar. Pero al encontrar esas fuentes, yo tengo que proceder al proceso de la lectura, ¿no? Y en la lectura teníamos un antes, un durante, un después. Y el después de la lectura es que logremos sintetizar esa información a través de un resumen, un organizador gráfico, lo que fuese. Pero tengo que verificar si entendí lo que utilicé como fuente de información. Solamente así podré lograr, ¿no? mi proceso que sigue más adelante, que es más complejo a veces el esquema numérico. Entonces, encuentro una fuente, hago un antes, hago un durante y hago un después. El después me importa mucho porque va a estar en mi examen. Tengo que demostrar mediante un resumen o una gráfica que yo que he entendido esa fuente de información, ¿no? Muy bien, para obtener información es necesario hacer un esquema numérico. Esto nos servirá para redactar el tema planteado, efectivamente. Tenemos ahí fuentes de información y después de las fuentes de información he resumido, puedo hacer recién mi esquema numérico. ¿Por dónde empiezo mi esquema numérico? Por el párrafo de desarrollo, ¿no? Después del párrafo de desarrollo salto a mi párrafo de introducción y después el de conclusión, ¿no? El párrafo de desarrollo, después la conclusión y después la introducción, ¿no? Pero al leer primero empezamos por introducción, desarrollo, conclusión, pero al escribir empiezo por el desarrollo, después voy a la conclusión y de ahí a la introducción.
Muy bien, entonces vamos a ver algo. Después de haber analizado la situación comunicativa planteado el propósito de redacción, delimitado el tema y realizado diversas fuentes de información, la información se puede organizar en organizadores gráficos como los cuadros comparativos, esquemas numéricos, ¿no? Lluvia de ideas, entre otros, ¿no? Nuevamente mi esquema numérico, ahora sí ya lo pongo completo. El esquema numérico debe cumplir las siguientes características: jerarquía, orden y empleo de frases nominales, ¿no? Y después vamos a ver la oracionalización. Aquí en las diapositivas les he puesto algunos temas sugerentes que puede elegir el grupo, ¿no? No necesariamente pueden ser estos, pero si ustedes ven por conveniente utilizar alguno de estos temas, utilícenlo, pero recuerden hacer la delimitación. Y esa delimitación solo lo van a lograr teniendo un libro base y sí, después ubicar fuentes de información, mínimo 3. Y aquí les estoy compartiendo los materiales tanto de la grabación del taller de las normas APA, las diapositivas de citas y referencias y modelos de trabajos de comunicación efectiva, ¿no? Del anterior ciclo. ¿Presenta algunos errores? Sí. Así que hemos ido mejorando también vuestra consigna, ¿no? Y llegamos nuevamente a nuestra aula, ¿no? En el aula ustedes tienen la unidad número 3, donde nos encontramos. La secuencia didáctica es muy similar a las anteriores, pero les pido por favor revisen los materiales. Ahí está nuestro resultado de aprendizaje, es que al final de esta unidad logremos que ustedes redacten los textos haciendo uso de ¿qué? De las citas, ¿no? Muy bien. Hemos trabajado las citas, directas e indirectas. Hay materiales que pueden complementar lo que hemos trabajado el día de hoy. Tenemos nuestro foro formativo número 3, que tiene un tema, una pregunta que responder. ¿Cuál es esa pregunta? Ahí está. En ¿por qué la producción de textos es un proceso complejo y qué estrategias de producción de textos recomienda? ¿Por qué? Para hacer la respuesta a este foro formativo nos dan una lectura que podemos revisarla y va a consolidar nuestro aprendizaje, ¿no? Ahí les pongo nuestra pregunta. Seguidamente tenemos en nuestra aula nuestras actividades de la autoevaluación. Nuestra autoevaluación que está aquí. Materiales que también debe realizar. Aquí unos videos que nos va a reforzar lo que hemos trabajado el día de hoy, ¿no? Tenemos nuestra autoevaluación. Recuerden de la evaluación recién cuando terminemos las dos semanas, ¿no? Y ya está configurado el foro de coordinación grupal y vuestro trabajo académico, ¿no? Nuestro trabajo académico tiene 2 archivos, la consigna, que detalla cómo se va a desarrollar ese trabajo. Uno de los aspectos que resalto ahí es que bueno, el trabajo es colaborativo, ¿no? Y que hay que ceñirnos a todo lo que nos explica detalladamente cómo debemos de presentar el trabajo, ¿no? Y uno de los aspectos importantes es que el trabajo solo lo va a subir un integrante, el líder, ¿no? El líder lo va a subir. Ahora, algunas consultas que siempre me hacen después de ver el producto académico, ¿no? Ahí está el esquemita para el producto académico. Está en blanco para que ustedes lo llenen. Háganlo en otra hoja previamente, antes de que coloquen aquí, se les puede desconfigurar. Ahí está lo que hemos trabajado hoy día. La delimitación, el título del texto base, aquí autor del título, ¿no? Autor del título de texto base, tema delimitado, ya saben que deben hacer un tema delimitado en la parte conceptual, también espacial y si quieren temporal, ¿no? Perfil del lector, detallar a quién quieren llegar y la intención comunicativa. Manejo de fuentes de información. Yo tuve tal fuente y lo terminé de entender bajo este esquema. Tuve otro que le hice un organizador gráfico, tuve otro que hice una lluvia de ideas. Perfecto, ya está. Después hago mi esquema numérico. Después viene la oracionalización de ese esquema numérico y seguidamente integro ya también todo ese esquema numérico, empezando por mi introducción. Marco, enunciación de tema, anticipo de subtemas. Párrafo 1, que debe tener idea, oración temática.
conectores, ideas secundarias, esto ya sabemos trabajar muy bien, párrafo 2 y párrafo 3, y el párrafo de conclusión, conector, síntesis y reflexión. Referencias bibliográficas 3, aparte del libro fuente, ¿no? O el libro base. Al final nos dice evidencia de trabajo colaborativo. Captura la pantalla, ¿no? De trabajo que has tenido con tu equipo, ¿no? Primera captura que les pido es que activen vuestra comunicación a través del foro de coordinación grupal. Segunda evidencia es que se envíe un correo a todos los miembros de vuestro grupo. Tercera evidencia, que tengan, me imagino, reuniones Meet donde se visualice pues el trabajo que están haciendo todos, ¿no? Y con eso tenemos ya nuestro trabajo completo, ¿no? Muy bien, hasta ahí hemos llegado. ¿Alguna consulta, por favor? Doctora, un favor. Sí. No sé si nos podrían compartir el link del grupo para poder encontrar a mis compañeros. Por favor, yo suplicaría. El link del grupo, ¿a qué te refieres el link del grupo? ¿Donde pusieron vuestros datos? No, doctora, listo, al grupo del WhatsApp. Ya, es que bueno, los docentes no podemos utilizar el grupo de WhatsApp. Debe haber algún delegado del curso seguramente, esto, doctora, por el cual ya. nos comunicamos nosotros los estudiantes, por favor. Quisiera suplicar al compañero, al delegado que ha formado el grupo, que nos pueda pasar el link, por favor. A ver, ahí invocan, por favor, cuál es vuestro WhatsApp. Pero yo lo que les recomiendo son estas dos estrategias para que inmediatamente se comuniquen. Y como les recomendé al otro grupo que dicté ayer, a ver, ustedes lo que deben hacer primero hoy día es mandar un correo electrónico a los 5 miembros del grupo, ¿no? Alguien tiene que hacer de líder. Primero que tome la iniciativa, convoque a sus 5 compañeros, ¿no? Y para una reunión, ya de frente, una reunión, nos reunimos tal día, tal hora, 9 de la noche, ya, perfecto. Esa es nuestra primera evidencia hoy día. Si no se llegan a comunicar hasta el día domingo, lunes, empiecen a trabajar los que ya están haciendo un primer contacto, porque si no, no les va a alcanzar el tiempo. Esto es un trabajo que requiere mínimamente 6 horas de trabajo, entre la coordinación, la búsqueda de información, entre otros. Entonces es necesario que ya inmediatamente entren a comunicarse e interactuar ustedes, ¿no? Listo, entonces ahora sí tengo algunas manitos levantadas. Adelante, Joel, y después de Milsa. Profesor, buenas noches. Dos consultas, bueno, tenía dos ya. Uno mencionó que podría ser uno de los temas que nos alcanzó o un tema libre, ¿no? Y la segunda, si el producto, el PA3 va a ser calificado con el Turnitin y qué porcentaje va a tener. Ya. A ver, la primera pregunta que estaba referida al tema. El tema que les estoy colocando son algunos alcances que les doy, pero deben ustedes elegir uno que esté, digamos, más ceñido a la mayoría, ¿no? O alguien del grupo, ¿no? ¿Ya? Dos, me dices el Turnitin. El Turnitin no se va a utilizar para calificar, pero sí de forma aleatoria vamos a tomar trabajos que van a subirse al Turnitin, y si estos presentan pues plagio, porque tal vez no lo han citado y lo están pónganse el caso, el peor de los casos, si alguien presenta un trabajo que se ha presentado en otros ciclos, va a resultar pues obviamente con un 100% de similitud. Entonces, obviamente en esos casos reciben una sanción, ¿no? Entonces, no se va a calificar con el Turnitin, no hay puntajes, pero sí que vamos a verificar el respeto, ¿no? de la información que vamos a presentar, ¿no? En nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, espero que con eso se haya aclarado. De Milsa, adelante. Buenas noches, profesora. Sí, quería consultarle, es más que nada sobre la formación del grupo, ¿no? Si en todo caso ningún compañero se llega a contactar, escuché que dijo que lo podíamos hacer individual, pero como hay un grupo justamente de este curso de comunicación efectiva, quizás no todos pues llegan a conseguir sus grupos, y si nos podríamos agrupar entre ellos, ¿no? Que no pase de 5 integrantes. No, es que ya está configurado en el sistema para los estudiantes que están en el grupo. No pueden conformar otros.
¿ya? Que nos van a revisar las aulas. Y nosotros pasamos por una verificación de aulas y pues el hecho de que me modifiquen los grupos no está permitido. Ustedes tienen que trabajar en el equipo que les ha tocado conformar y tienen que mostrar evidencias. Si en el peor de los casos vas a hacerlo sola, tendrás que demostrar que 3 veces has intentado comunicarte y tiene que estar en la evidencia, porque si no está en la evidencia, pues vas a tener menos puntaje, ¿ya? Sí, profesora, gracias por la información. Perfecto. Wellington, me dijiste que Manan Cancho. No sé, no hay nada, sí, no se entendió. Ya. La pregunta era de tu compañero anterior, ¿no? No vamos a calificar con Turnitin, ¿ya? Como probablemente en otros cursos han hecho, no. Pero ustedes ya tienen una rúbrica ahí en vuestra evaluación. Esa va a ser la evaluación. Sin embargo, por cuestiones de respeto de la información, se va a tomar cualquier trabajo de forma aleatoria y vamos a colocar en el Turnitin para ver si es que estos pues no han presentado plagio, ¿ya? Nada más. Listo. A ver, ¿alguna otra consulta más? No. Buenas noches, una consulta. Sí, adelante. Va a ser un tema como referencia, no, que diga, un documento, solo un documento, ¿verdad? En base a ese documento vamos a redactar el PA3. No, para que tú redactes tienes que tener un libro base y 3 fuentes más. ¿Ya? Ya, un libro base y 3 referencias, ¿no? Un libro base, bueno, sí, son 4 fuentes, pero 3 mínimo te pedimos, 3 mínimo, ¿ya? Ahí está vuestro, aquí está, mire. Perdón, este es otro. Ya. Estoy viendo el trabajo de uno de tus compañeros, ¿ya? Del ciclo anterior, ¿no? Ustedes van a elegir un tema y tienen que tener un libro base para ese tema, ¿no? El libro y los autores del libro, ¿no? Desarrollan, después buscan 3 fuentes de información. Puede ser una revista, puede ser una tesis, puede ser un trabajo de investigación, una entrevista académica, ¿no? Y bueno, esa información que está vertida en la fuente que ustedes han ubicado, tienen que demostrar que la han entendido. Una de las estrategias es lluvia de ideas, un esquema, ¿no? Un organizador gráfico diferente, ¿no? De ahí hacen el esquema numérico y proceden a escribir. Y recuerden que para escribir tiene que haber siquiera una cita en cada párrafo, ¿ya? Una del libro y 3 más de los artículos o libros que se... Sí, por eso es que les estoy compartiendo los trabajos para que vean cómo utilizar las citas, ¿no? ¿Ya? Profesora, Adelante. Sí, ¿y el mapa conceptual va a ser de los 3 también, de los 4? Cada fuente de información tiene que organizarse a través de una estrategia. No necesariamente tienes que hacer 3 organizadores. Puedes hacer una lluvia de ideas, puedes hacer un resumen, ¿no? Pero sí tiene que evidenciarse el manejo de fuentes de información que se han entendido estas. Profesora, gracias. A ver, la última consulta, adelante. Muy buenas noches. Acaba de decir que ha compartido unos de repente ejemplos, ¿no? Están en el PPT, están en la última hoja del PPT, ¿ya? Ah, ok, gracias. Ya. Listo, ahora sí los dejo porque tengo una reunión. Profesora, por favor, mi petición, mi súplica. Ya, a ver, me quedo contigo, te voy a mandar otra aula, por favor, ya, que estoy ahorita ya entrando a una reunión, ¿ya? Ya, profe. Gracias.